El 27 de noviembre yo iba a grabar la fiesta más estúpida de Rusia. Y casi me quedo sin dedos por esa estupidez. Te juro que fue así. Llegué al pueblo con la cámara, con el ego inflado y con esa sonrisa de gente que viene a reírse de otros. «Día del Balenok», dijeron. ¿Un día para celebrar una bota de fieltro? Perfecto. Material viral. Me imaginé a un grupo de adultos aplaudiendo un calcetín gigante como si fuera un santo. Pensé, solo un completo idiota celebraría esto. Y yo iba a filmarlos, editarlos, ponerles música ridícula y subirlo antes de medianoche. Porque había un reloj corriendo desde el primer segundo. Mi editor me llamó en el tren y me soltó el ultimátum como un cuchillo en la mesa. Si no entregas algo que explote hoy, mañana no existes. No hoy, en plan poético. Hoy, 27 de noviembre, con hora límite, 23:59. Y no estaba solo. Mi competencia, Maxim Max Flash, el influencer que convierte cualquier cosa en un circo, ya venía de camino. Ese tipo te roba el aire. Llega, grita, se ríe, edita en el móvil y sube antes de que tú hayas abierto el trípode. Si él publicaba primero, yo quedaba como la copia barata, otra vez. Así que, cuando bajé del tren, lo primero que busqué no fue el paisaje ni la gente. Busqué señal. Busqué electricidad. Busqué ángulo. Busqué sangre, en el sentido de drama, claro. Y ahí estaba. El cartel en la estación, pintado a mano, con letras torcidas. Dien Balenka, 27 Naibra. Un dibujo de un balenok enorme, como una ballena de lana, sonriendo. Esto es, pensé, este es el chiste. El aire me pegó en la cara como una bofetada. No era frío de postal, de nieve bonita, de copos suaves. Era el frío que te muerde por dentro, que entra por la nariz y te seca la garganta. El tipo de frío que te obliga a recordar que el cuerpo humano es un animal, no una idea. Y el pueblo. El pueblo era de esos lugares donde las casas parecen encorvarse, como si también tuvieran frío. Humo saliendo de chimeneas bajas. Perros con el lomo cubierto de escarcha. Y en la plaza, un escenario de madera con guirnaldas, como si alguien hubiera decidido que el invierno también merece brillo. Me reí. De verdad me reí. En voz alta. La risa salió fácil porque era más cómoda que admitir nervios. «Día del Balenok», repetí. ¡Qué vergüenza! Y ahí apareció el primer detalle asqueroso. Ese que te da exactamente la mezcla que no quieres sentir, gracia y repulsión. Junto al escenario, había una carpa donde alguien calentaba algo en una olla grande. No olía a sopa. Olía a humedad, a lana mojada, a vapor de pies. Un olor antiguo, de ropa secándose demasiado lento. Me dio un vuelco el estómago y me encantó, porque eso era material. Saqué la cámara. Enfoqué una pila de balenki gigantes. Eran como cuerpos sin persona, botas sin dueño, esperando. Un montón de fieltro apilado, gris, marrón, negro, con costuras gruesas. Y entonces, como si el guión lo hubiera escrito un demonio con sentido del timing, una mujer mayor se me acercó y me puso un balenok en las manos. «Para usted», dijo. No preguntó si quería, no lo ofreció como souvenir. Fue un gesto de guerra. Aquí no vienes a mirar, vienes a cargar. Me lo entregó como si fuera un bebé o una bomba. Era pesado, y estaba tibio, tibio de verdad, como recién salido de un horno. Yo iba a soltar una broma, pero la mujer me sostuvo la mirada con una tranquilidad que no permitía chistes. «¿Sabe por qué celebramos?», preguntó. Yo quería decir, porque están aburridos. Quería decir, porque necesitan terapia. Quería decir, porque el país entero está en crisis de identidad y ustedes encontraron un zapato para abrazar. Todo eso venía en mi lengua como una bala, pero el frío me cortó la frase por dentro. Solo salió un sonido tonto, un «eh». La mujer tocó el balenok con la palma, como si estuviera tocando un animal vivo. «Este fieltro», dijo, «no es moda, es supervivencia». Y ahí, sin que yo lo supiera, el chiste empezó a girar. Porque el balenok no nació de un diseñador con buen gusto, nació de una necesidad brutal, cuando el invierno no es estación, sino enemigo. En los lugares donde la nieve no cae, se instala, donde el barro se convierte en piedra y la noche parece no terminar. En ese tipo de mundo, la ropa no es estética, es tecnología. La gente olvida esto. Antes de que existieran botas modernas, membranas impermeables, suelas especiales, antes de que los anuncios te prometieran calor extremo, el calor era un problema simple y desesperado.
O lo guardas o te lo quitan. Y el cuerpo humano pierde calor por los pies como si fueran dos pequeñas puertas abiertas al desastre. Los dedos son lo primero que se rinde. Primero hormiguean, luego dejan de sentir, luego ya no están del todo. Yo no lo decía en voz alta, pero lo estaba visualizando. Un pie pálido, rígido, las uñas como vidrio. El tipo de imagen que te hace apartar la mirada, pero no puedes. Y en medio de ese horror silencioso, el Balenok aparece como una idea casi indecente por lo simple. Lana prensada, fieltro compacto, aire atrapado dentro, calor conservado. No te promete lujo, te promete mañana. Y aún así, yo seguía pensando, vale, sí, es útil, pero ¿un día festivo? Ahí entró el segundo golpe, la competencia. Un rugido de motor se acercó como un insecto gigante. Una camioneta negra, limpia, absurda en ese barro congelado. Se detuvo de golpe frente a la plaza. Se abrió la puerta y salió Maxim Max Flash, con una chaqueta brillante, gafas de sol. Sí, gafas de sol en un día gris. Y un dron en la mano como si fuera un halcón entrenado. Me vio, sonrió. Esa sonrisa de quien ya te ganó antes de empezar. «¡Viniste por las botitas!», me gritó. Y yo, en un arranque de odio puro, levanté el Balenok que me habían dado como un trofeo. «Vine por la estupidez», le respondí. La gente alrededor no se ofendió. Eso fue lo raro. Algunos rieron. Otros me miraron como se mira a un niño que no entiende. Y Maxim aprovechó ese segundo. Ya estaba grabando, ya estaba hablando a su cámara, ya estaba fabricando una historia donde él era el héroe gracioso y yo era un extra. Mi editor me volvió a llamar. Otra puñalada. «Max Flash está en tendencia, lo vi en historias. Si no haces algo distinto, te comen». Yo miré el escenario, miré la olla humeante, miré los Balenki apilados, miré a los abuelos y a los niños, y por primera vez sentí un miedo que no era profesional. No era «me van a superar», era un miedo más íntimo. ¿Y si me equivoco de enemigo? Porque el frío seguía creciendo, y el pueblo no estaba actuando para mí. El pueblo estaba preparando algo de verdad. Me metí bajo una carpa para revisar material. Y ahí, en ese lugar pequeño, vi un detalle que me cortó la respiración más que el aire helado. Una mesa con fotografías antiguas plastificadas, colocadas como si fueran cartas de baraja. Rostros serios, gente con abrigos enormes, niños con mejillas rojas. Y en muchas fotos, la misma presencia repetida. Balenki. No como adorno, como uniformes. Vi otra cosa. En un rincón, un Balenok viejo, tan desgastado que parecía una piel arrancada. Tenía un remiendo cosido con hilo grueso. Encima, un cartelito. «No tocar». Por supuesto, lo toqué. Lo levanté con cuidado. Era más ligero de lo que esperaba, como si la vida ya se hubiera ido de ahí. Y entonces pasó lo que convirtió mi video tonto en otra cosa. Algo sonó dentro. Un golpecito seco, como papel duro. Metí la mano. Sentí algo enrollado, escondido. Lo saqué. Era un papel, amarillento, dobladísimo, como si hubiera estado viviendo años en la oscuridad, pegado al fieltro, respirando lana. Y aunque yo no lo entendí en el primer vistazo, vi una fecha escrita a mano con tinta corrida. Una fecha antigua. Y un nombre. No te digo cuál todavía, porque en ese momento yo tampoco sabía lo que tenía en las manos. Solo sentí la sensación eléctrica de un hallazgo. La piel se me erizó bajo la chaqueta. Algo en mi cabeza hizo clic. Esto ya no era un día estúpido. Esto era una puerta. La mujer mayor apareció detrás de mí, silenciosa como una sombra. Me miró el papel. No se sorprendió. No parecía enojada. Parecía aliviada. Como si hubiera estado esperando que alguien, por fin, metiera la mano donde no debía. «Ahora sí», dijo. «Ahora va a entender». Maxim afuera estaba haciendo ruido. El dron zumbaba sobre la plaza como un mosquito metálico. Mi teléfono vibró con otra notificación. El tiempo se estaba acabando. 23:59 no perdona. La competencia no duerme. El algoritmo no tiene memoria. Yo tenía dos opciones. Salir corriendo y hacer el mismo vídeo que todos. Gente riendo, Balenki grandes, música de circo. O quedarme un minuto más en ese rincón, con un papel encontrado dentro de una bota vieja, y apostar todo a algo que todavía no tenía forma. Apreté el papel en el puño. Sentí la textura áspera. Sentí el fieltro frío del Balenok viejo bajo mis dedos. Y de repente, el olor a lana mojada ya no me daba asco de manera divertida. Me daba asco de manera real,
como el olor de una historia que no se lava. Mi editor me escribió un mensaje final. Última oportunidad, dame una historia que nadie tenga. Y yo, por primera vez en todo el día pensé, tal vez esta fiesta no es para celebrar una bota, tal vez es para celebrar lo que la bota tuvo que soportar. Salí de la carpa. El frío me golpeó otra vez. Maxime estaba subido al escenario improvisando chistes. La gente se reía, sí, pero también se preparaba para algo más serio. Vi a un grupo de niños llevando valenqui en las manos como si fueran ofrendas. Vi a un hombre joven clavar un cartel en la nieve. Vi a la mujer mayor caminar hacia la olla humeante con una concentración de ritual. Y entonces, como tercer golpe, el twist pequeño que te anuncia que vienen cosas peores, miré mis propios pies. Mis botas modernas no estaban. Me quedé congelado en el sentido literal y figurado. Alguien, en algún momento, me las había cambiado. O me las había quitado. O yo, idiota, las había dejado en algún lugar por apurarme. Bajé la vista y vi valenqui. Puestos, atados, perfectamente ajustados, como si alguien me hubiera calzado mientras yo miraba otra cosa. El fieltro se pegaba a mis tobillos. El calor subía lento, pesado, envolvente. Era cómodo, era humillante, era exactamente lo que yo venía a ridiculizar. Y ahí entendí el primer mensaje del lugar, el primero de muchos. En este pueblo, el día del Valenoc no se mira desde afuera, se entra. Y si vas a entrar, vas a hacerlo con los pies en el fieltro. Y con el orgullo tragándose el frío. Porque el reloj seguía corriendo, y el rival ya estaba grabando. Y el papel en mi mano, escondido dentro de una bota vieja, empezaba a latir como un corazón que alguien enterró hace décadas para que lo encontrara el día correcto. Cuando di el primer paso con esos valenqui puestos, sentí algo que me enfureció. Calor. Un calor lento, pesado, casi insultante. Como si el propio pueblo me estuviera diciendo, mírate, venías a reírte y ahora estás agradecido. Apreté el papel en el bolsillo interior de la chaqueta. Justo donde el corazón golpea cuando uno tiene miedo de perder algo. Afuera, Max Flash seguía hablando con su voz de presentador de feria. El dron zumbaba sobre las cabezas, y por un momento pensé en algo absurdo. Si el dron cae, cae como un pájaro muerto sobre la nieve, sin dignidad, sin historia. Exactamente como un video fácil. Yo necesitaba otra cosa. Necesitaba un nacimiento. La mujer mayor me hizo un gesto corto, seco. Venga. No era invitación, era orden. Caminó hacia un callejón entre dos casas y yo la seguí, con la cámara pegada al pecho para que no se enfriara. Cada vez que el viento se metía por la calle, sonaba como si alguien estuviera soplando dentro de una botella gigante. ¿Ese papel? Pregunté, sin sacar el puño del bolsillo. Se llama la lengua del fieltro, dijo ella. A veces el Valenoc guarda cosas, a veces guarda gente. Me giré a mirar los valenqui apilados en la plaza. Y por primera vez no los vi como botas, los vi como escondites, como una piel gruesa hecha para proteger no solo el pie, sino el secreto. Llegamos a una puerta baja, de madera oscura. La mujer golpeó 2 veces. Una pausa, una tercera. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que una cara me inspeccionara como si yo fuera una mercancía defectuosa. El hombre que apareció tenía manos enormes. Manos de alguien que ha apretado la vida contra sí mismo tantas veces que ya no distingue entre esfuerzo y descanso. Tenía la nariz roja y la barba húmeda por el vapor que escapaba de adentro. «Trajo al de la cámara», dijo la mujer, y él me miró como si yo fuera un cubo vacío. «¿Sabe callarse?», preguntó. «Depende», respondí, y me odié por sonar gracioso. El hombre abrió la puerta del todo. Un golpe de calor me chocó, como entrar a un baño turco improvisado. El aire estaba cargado de humedad, olor a lana mojada, jabón, madera caliente. El sonido era un ritmo, golpes, fricción, agua cayendo, algo rodando sobre una mesa. No era un taller moderno, era una cueva de trabajo. Y ahí vi el primer cuadro que me cambió el estómago. Montones de lana sucia. No la lana bonita de tienda, blanca y suave. Lana cruda, con restos de paja, con grumos, con esa grasa natural que huele a animal vivo. Parecía nieve vieja mezclada con tierra. Una persona con guantes la extendía, la separaba, la peinaba con un peine metálico que sonaba como uñas raspando un ataúd. «Esto es antes de que sea Valenoc», dijo el hombre. «Aquí todavía no es nada. Aquí todavía puede fallar». Supe su nombre después, Yakov. No por presentación,
sino porque alguien lo gritó desde el fondo y él contestó con un gruñido. La mujer mayor se sentó en un banco y me señaló un rincón donde había una estufa. Yo puse la mochila cerca. La batería de la cámara estaba helada. La acerqué a la estufa como si fuera un órgano trasplantado que necesita calor para latir. ¿De dónde viene el Balenok?, pregunté por fin, sacando el papel. La esquina estaba doblada, como si muchas manos lo hubieran doblado antes. Yakov ni siquiera miró el papel. Sonrió, pero no con humor, con algo peor, con la sonrisa de quien sabe que la respuesta va a romperte un poco. ¿De dónde viene?, repitió. ¿De dónde viene todo lo que te salva? Del miedo. Me llevó a una mesa larga donde dos jóvenes, casi adolescentes, estaban extendiendo lana en capas. Parecía que construían un cuerpo con pieles finas. Encima, tiraban agua caliente con una jarra. El agua sonaba como lluvia pesada. Luego, jabón. Luego, manos. Las manos presionaban, alisaban, apretaban. El vapor subía, pegándose a la cara como una película. «Esto es fieltro», dijo Yakov. «No se teje, no se cose, se obliga». Me dio un escalofrío, no por el frío, por la palabra obligar. Tomó un puñado de lana, la apretó en su puño y me lo puso cerca de la nariz. Olía a establo, a humo, a humedad antigua. Olía a algo que no quiere convertirse en objeto. «Ahora mírelo», dijo. Lo tiró sobre la mesa mojada, lo aplastó con las palmas y empezó a flotar con movimientos cortos, casi violentos. Y lo que parecía un montón de pelo se fue compactando, encogiendo, cerrándose, como si la lana tuviera pánico y quisiera hacerse pequeña para sobrevivir. «Las fibras tienen escamas», explicó. «Y cuando les das calor, agua y fricción, se agarran entre sí como gente en un incendio, se abrazan hasta volverse una sola cosa». La imagen se me clavó. Una multitud desesperada, empujándose, pegándose, apretándose, para no morir. Eso era el origen físico del Balenok. No un diseño, un instinto. Me puse a grabar. Enfoqué las manos de Yakov. Cada arruga, cada corte viejo, cada uña gruesa. En la pantalla, esas manos parecían una máquina antigua. «¿Pero quién lo inventó?», insistí. «¿Rusia?». La mujer mayor soltó una risita corta. Yakov dejó de frotar y me miró como si yo acabara de decir una tontería enorme. «¿Usted cree que las ideas nacen con bandera?», dijo. «El fieltro es más viejo que nuestros nombres. Antes de que alguien dijera Rusia, ya había gente pisando lana mojada para no congelarse en la estepa». Ese fue el primer twist real. El objeto que todos estaban celebrando como símbolo ruso no nació en un salón ruso. Nació de la necesidad de pueblos de frío, de pastores, de caminantes, de quienes vivían donde el viento no pregunta por tu pasaporte. Yakov siguió, y cada frase era como quitar capas de pintura a una pared hasta mostrar el ladrillo. Había botas de fieltro en la estepa. Los nómadas las hacían porque el cuero se endurece y se rompe con hielo, pero el fieltro respira y guarda aire, y el aire es la manta más barata del mundo. Yo pensaba en Max Flash, allá afuera, diciendo, la tradición más rusa del planeta. Si yo decía en mi video, esto viene de la estepa, de rutas antiguas, él podría convertirlo en escándalo. ¡Nos engañaron! ¡No es ruso! O peor, podría hacer el típico chiste tóxico y la gente se ofendería, cerraría puertas. Yo perdería lo único que estaba encontrando, profundidad. Entonces la mujer mayor habló, suave, como quien pone una mano en una herida para que no sangre demasiado. «Se volvió ruso porque Rusia también es frío», dijo. «Aquí no se pregunta de dónde viene el fuego, se pregunta si calienta». Y ahí entendí la diferencia. Para mí era un tema, para ellos era una memoria. Mientras hablaban, los jóvenes enrollaron la capa húmeda de lana en una especie de cilindro y empezaron a rodarlo sobre la mesa con todo el peso del cuerpo. Parecía que estaban amasando pan, pero el pan se resistía. Rodaban, apretaban, rodaban. El sonido era hipnótico, un golpe sordo, repetido. Cada golpe era como un latido. «Esto se llama batanar», dijo Yakov. «Hacer que se cierre, que se compacte, que se vuelva fuerte». Le pregunté cuánto tardaba un par. Yakov levantó una ceja, como si la pregunta fuera de turista. «Si lo haces bien, tardas lo que tardas. Si lo haces rápido, haces basura». Pero luego, como si recordara que yo tenía un reloj corriendo, añadió, «Para un Balenok de verdad, horas, y para aprender, años». Se me apretó el pecho.
Yo tenía hasta las 23:59 y eran, miré el teléfono, 16:47. Casi sin señal. Batería bajando como sangre en una herida. Si quería filmar algo único, tenía que hacerlo ya. Entonces, el segundo golpe del destino llegó con forma de notificación. Un mensaje de mi editor con un enlace que no abrí, porque la señal era mala, pero el texto bastó. Max Flash acaba de anunciar, a las 20:00, revelo el secreto del Valenoc. El secreto. Se me heló la espalda. Él no tenía secreto, él tenía show, pero si decía esa frase, la gente lo iba a mirar a él, no a mí. Y si él conseguía una revelación antes, aunque fuera falsa, yo ya estaría detrás. ¿Qué hace a las 20:00? Pregunté a la mujer mayor, fingiendo casualidad. Ella me miró como si yo acabara de meter el dedo en una cerradura prohibida. A las 20:00, dijo, se hace la prueba. ¿Qué prueba? Jacob soltó el cilindro húmedo, fue a un estante y sacó un objeto de madera. Una horma. Una forma de pie, pulida por años, con marcas donde el tiempo ha mordido. La prueba de la pisada, dijo él. Si el Valenoc aguanta la pisada del hombre correcto, nace. Si no, vuelve a ser lana. ¿El hombre correcto? Repetí. Jacob me señaló los Valenki en mis pies. Usted ya está dentro, dijo. No finja que no. Eso me golpeó fuerte, porque no era solo una metáfora. Mis pies estaban calientes. Mi cuerpo se había rendido. La burla se me estaba evaporando. Volví al papel en mi bolsillo como si fuera un salvavidas. Lo saqué con cuidado. La letra era apretada, nerviosa. No entendía todo, pero algunas palabras eran claras incluso para mí. Nieve, pie, fuego, promesa. Y algo más. Un dibujo simple de un Valenoc con una marca en el costado, como una cicatriz. ¿Qué es esto?, pregunté. La mujer mayor alargó la mano, pero no lo tomó. Solo lo miró, como si mirar fuera suficiente para recordar. Ese no es un papel cualquiera, dijo. Eso es una deuda. ¿De quién? Jacob giró la cabeza hacia mí con una lentitud que daba miedo. De alguien que no pudo volver, respondió. Me quedé quieto. El taller se llenó de silencio por un segundo, como si el vapor también escuchara. No me diga que... Empecé, pero no terminé. Le digo lo que es, dijo Jacob. Un Valenoc puede salvarte la vida, y cuando te salva, te convierte en testigo. Por eso algunos esconden cosas ahí, para que el que encuentre el Valenoc encuentre también el motivo. Me señaló el dibujo de la cicatriz. Esa marca, dijo, es de un Valenoc especial, uno que desapareció. Mi garganta se secó. ¿Y qué tiene que ver con el día del Valenoc? La mujer mayor cerró los ojos, como si la respuesta le doliera. Tiene que ver con por qué se celebra, dijo. No para aplaudir una bota, para recordar que hubo un invierno en el que un Valenoc fue la diferencia entre una familia con padre y una familia sin padre. Ahí la cosa se volvió peligrosa, porque la emoción real no se puede controlar, y la emoción real arruina el chiste. Yo miré mi cámara, miré mis manos, miré las manos de Jacob, y en mi mente apareció la plaza, el escenario, Max Flash y su dron. De repente lo vi como un intruso, como un ruido encima de una canción antigua. Necesito filmar esto, dije, pero necesito una imagen que lo explique sin sermón. Jacob no contestó con palabras. Caminó hacia una puerta interior y la abrió. Entré, y me encontré con una escena que parecía sacada de un sueño húmedo y pesado. Un cuarto pequeño donde colgaban Valenki en filas, como animales secándose después de una caza. Había decenas, algunos nuevos, perfectos, otros viejos, deformados, y en el centro, un recipiente grande con agua caliente. El vapor hacía que todo pareciera borroso, como si el lugar no quisiera ser grabado. Y allí, sobre una mesa, estaba el cuerpo del futuro Valenoc. Una masa de fieltro a medio formar, gruesa, enorme, todavía sin identidad, parecía un órgano. Ahora viene la parte que la gente no ve, dijo Jacob. Metió las manos en el agua caliente, las sacó y empezó a trabajar esa masa. La estiraba, la doblaba, la apretaba. Y entonces hizo algo que me dio un golpe de asco casi cómico. Se lo llevó a la cara y lo olió. ¿Está oliéndolo?, pregunté, sin poder evitarlo. Sí, dijo. La lana te dice si está viva o si está muerta. Si está demasiado caliente, si está demasiado fría, si no agarró bien. Usted mira con los ojos. Nosotros escuchamos con la nariz. Lo grabé.
Y mientras grababa, mis propias manos empezaron a doler solo de mirar. La piel se me tensaba con el calor del cuarto. Sentí el sudor debajo de la chaqueta. La contradicción era brutal. Afuera, el frío te mata. Adentro, el calor te ahoga. ¿Puedo intentar?, pregunté, y no supe de dónde me salió la pregunta. Yakov me miró como si hubiera esperado eso desde el minuto 1. Me dio la masa húmeda. El contacto fue raro. No era suave. Era resbaladizo, denso, como sostener una lengua gigantesca. Y estaba caliente. Tan caliente que me hizo retirar las manos de golpe. ¡Quema! «Quema para que nazca», dijo Yakov sin piedad. Volví a agarrarlo, apretando los dientes. La piel me ardía. El fieltro mojado se pegaba a mis palmas como si quisiera llevarse mi calor. «Frote», ordenó. Empecé a frotar, torpe, haciendo movimientos ridículos. Los jóvenes se rieron por lo bajo. Yo me puse rojo, no sé si por vergüenza o por vapor. Me sentí como un impostor en un ritual. Pero de repente noté algo. La masa cambiaba. Bajo mis manos se volvía más firme, más compacta. Respondía. Como si, por primera vez, entendiera por qué esto no se hace, sino que se domina. Yakov puso la horma de madera en la mesa. «Ahora imagine», dijo, «que esto será un pie, que ese pie caminará sobre nieve, que ese pie llevará un cuerpo, y ese cuerpo llevará una vida entera». Yo seguía frotando, y en mi mente vi una escena que no era mía. Un hombre caminando en ventisca, la cara cortada por hielo, los ojos casi cerrados, pero los pies calientes gracias a algo tan simple que da rabia. Vi huellas en nieve profunda, vi un bosque negro, vi un cielo sin compasión. El taller no era taller, era un puente. La mujer mayor se acercó y sin pedirme permiso, sacó el papel de mis manos. Lo abrió del todo, con cuidado, como se abre una carta que puede destruirte. «Lea esto», dijo. Yo miré la hoja. La letra bailaba por el vapor, pero algunas líneas las entendí, o tal vez las imaginé. Había una frase, subrayada con una fuerza desesperada. La mujer la tradujo en voz baja, mirándome fijo. «Si mis pies vuelven, yo vuelvo». Se me hizo un nudo en la garganta. Porque en esa frase no había épica, no había política, no había museo. Era una promesa humana. Si el cuerpo puede regresar, la vida sigue. Si no, todo se rompe. Y entonces ella señaló el nombre escrito al final. Un apellido. Yo lo leí y el cuarto me pareció inclinarse. Porque era un apellido que yo conocía. No del pueblo, no de un libro, de internet. Era el apellido de Max Flash. Sentí un golpe de sangre en los oídos, como si alguien me hubiera dado una bofetada. «¿Esto es una broma?», susurré. La mujer negó con la cabeza. Yakov se cruzó de brazos. «No», dijo. «Eso es lo que pasa cuando uno grita sin saber. A veces te ríes de tu propia sombra». Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez entró una llamada. Número desconocido, pero yo ya sabía quién era. Contesté. «¿Encontraste algo bonito?». La voz de Max Flash era dulce, demasiado dulce, como cuchillo envuelto en caramelo. «Escuché que estás en el taller de Yakov». Me quedé helado. ¿Cómo sabía? «¿Qué quieres, Maxim?». Rió. «Quiero hacerte un favor», dijo. «A las 20 Seratano voy a contar la historia del Balenok, la verdadera, y sé que tú estás olfateando algo viejo, algo sentimental. Déjalo. Lo sentimental no se comparte, se explota». Me apreté el puente de la nariz. El tiempo me mordía. «¿De dónde sacaste esa historia?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. «De dónde se sacan todas», dijo. «De donde duele. Ah, por cierto, si tienes un papel antiguo, sería una pena que se perdiera». La llamada se cortó. Yo miré a la mujer mayor. Ella ya estaba de pie, con el abrigo puesto, como si hubiera tomado una decisión sin consultarme. «¿Él va a venir?», pregunté. «Ya viene», dijo ella. Yakov apagó el humor de su cara. Se volvió pura piedra. «Entonces hay que hacer la prueba antes», dijo, «antes de que convierta esto en circo». Miré la hora. 17:58. 2 horas y 2 minutos hasta las 20 Serataros. Se me apretó el pecho como si el vapor se hubiera convertido en soga. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. La mujer mayor me señaló mis pies. «Caminar», dijo, «pero no hacia la plaza». Salimos por una puerta trasera. El aire frío me golpeó como si me odiara. El contraste fue brutal, del vapor que te ablanda los huesos al viento que te los endurece.
Los Valenki, sin embargo, se mantuvieron tibios. Era como llevar brasas en los pies. Caminamos por calles estrechas, pasando por casas inclinadas. La nieve crujía. El cielo se ponía más oscuro, y las primeras luces amarillas aparecían en ventanas. Parecía un cuadro, hasta que la mujer mayor se detuvo frente a un cobertizo semiderrumbado, escondido detrás de un seto. Había un candado viejo. Yakov metió la mano en su bolsillo y sacó una llave que parecía demasiado pequeña para abrir algo tan grande. La giró. El candado se dio con un clic que sonó como un diente partiéndose. Dentro había olor a polvo helado, a madera mojada, a hierro. La mujer mayor me miró y por primera vez vi miedo en su cara. Ahora, dijo, Va a entender de verdad de dónde nació todo esto. Yo levanté la cámara. La luz del atardecer entraba por una rendija y cortaba el aire como un cuchillo dorado. Y entonces lo vi. Una máquina vieja, oxidada, enorme. Un rodillo, un sistema de palancas, como un monstruo dormido. Dijo Yakov, es el corazón que hizo Valenki para medio mundo cuando el invierno no era un chiste. Mi piel se erizó. Por frío, por emoción, por terror. Porque en la pared del cobertizo, colgado como un aviso, había un Valenok negro, viejo, con una marca en el costado. La misma marca del dibujo del papel. Y supe, con una certeza que me dio náuseas, que Max Flash no venía solo a grabar un video. Venía a reclamar algo que tal vez le pertenecía, y que yo había encontrado primero. El cobertizo olía a hierro viejo y a invierno atrapado. Ese tipo de olor que no es antiguo de museo, sino antiguo de verdad. Sudor seco en madera, polvo que se congeló muchas veces, grasa endurecida en engranajes. Yakov se acercó a la máquina oxidada como si se acercara a un animal dormido. La tocó con los nudillos. Sonó hueco, grave. Aquí adentro se hizo calor para demasiados pies, dijo, y su voz se volvió más baja. Y cuando digo pies, digo vidas. La mujer mayor se quitó los guantes y se frotó las manos, aunque no hacía frío ahí dentro. Era un gesto nervioso. Yo levanté la cámara, pero por primera vez dudé. Había cosas que la lente vuelve espectáculo, y yo todavía no sabía qué era esto. ¿Quién es el héroe de esta historia?, pregunté, intentando sonar profesional, pero la pregunta me salió como un susurro. Yakov no respondió con nombres, señaló la pared. Allí colgaba el Valenok negro, viejo, con la marca en el costado, una línea como cicatriz, una costura reforzada con hilo más claro. Era el mismo dibujo del papel. Lo vi y sentí algo ridículo, como si me observara. La mujer mayor dio un paso, lo bajó con cuidado y lo sostuvo en el aire como se sostiene un corazón que late fuera del cuerpo. «Él no es el héroe», dijo ella. «Él es la prueba». Me miró, y en sus ojos había una mezcla rara, orgullo, rabia, miedo. «El héroe es el que lo hizo cuando no había nada más». Yakov abrió una caja de madera. Adentro había fotos envueltas en tela, papeles atados con cuerda, una libreta con las esquinas comidas. Parecía el tesoro de alguien que no confía en el mundo. La mujer mayor sacó la libreta y la puso sobre una mesa. «Se llamaba Stepan», dijo. El nombre cayó como una piedra en agua negra. Stepan. Podía ser cualquiera, y al mismo tiempo sonaba como alguien que nunca quiso ser famoso. Yo miré el papel que había encontrado dentro del Valenok viejo. Ese papel ahora parecía más pesado. Lo saqué otra vez. Lo volví a ver. El apellido al final seguía quemándome los ojos, porque era el mismo que yo había asociado con Max Flash, con su sonrisa y su dron. «¿Stepan es familia de Maxim?», pregunté. La mujer mayor cerró la libreta sin abrirla del todo, como si el simple gesto de mostrarlo pudiera atraer mala suerte. «Stepan es familia de quien se acuerde de él», respondió. «Maxim solo quiere su sombra, no su vida». Yakov soltó una risa sin humor. «Ese chico cree que el pasado es un filtro para historias», dijo. «Como si le pones música épica y ya está. Pero el pasado aquí te muerde». La mujer mayor me señaló el Valenok negro. «Ese Valenok no se usó para bailar», dijo. «Ese Valenok se usó para volver». Yo apreté los labios. Afuera, el cielo caía hacia la noche, y la hora en mi teléfono avanzaba sin piedad. 18:22. 2 horas menos algo para las 20 del acerado. Y mi editor, en algún lugar con calefacción y wifi, esperando una historia que explote. Y yo aquí, en un cobertizo, con una bota vieja como si fuera un altar.
La mujer mayor abrió la libreta al fin. Las páginas crujieron como nieve pisada. Había escritura en tinta deslavada, como lágrimas secas. Yo no leí todo. Ella fue el puente. Iba traduciendo frases, no solo palabras. Se notaba que lo había leído 1000 veces y cada vez dolía igual. Stepan era aprendiz aquí, dijo, tocando una página. No de Yakov, del padre de Yakov, de Pavel. Este taller no era taller, era fábrica pequeña. Artel, lo llamaban algunos, gente que se juntaba para hacer y sobrevivir. Yakov bajó la cabeza al escuchar el nombre de su padre, como si la máquina oxidada pesara más. Mi padre hacía Valenki cuando el pueblo no tenía dinero ni para clavos, dijo. La mujer mayor siguió, y su voz se volvió una película. Stepan llegó con 16 años, flaco, con las rodillas marcadas, con hambre en los ojos. La primera vez que intentó frotar la lana, se le peló la piel de las palmas. Hay una frase aquí. Buscó con el dedo. No sabía que se podía trabajar hasta sentir que las manos ya no eran tuyas. Yo imaginé esas manos adolescentes, rojas, abiertas, el jabón mezclado con sangre, el vapor pegándose a la cara, y el olor. Ese olor a lana mojada que ahora yo ya no podía ignorar. ¿Por qué lo hacía?, pregunté. Yakov contestó, áspero. Porque cuando el invierno te arrincona, el orgullo es el primer hueso que rompes. La mujer mayor pasó páginas. Algunas tenían dibujos, un pie, una suela, un esquema tosco de cómo reforzar el costado con costura para que no se abriera. Ese detalle me golpeó. Stepan no era solo un chico que hacía botas, estaba inventando soluciones. No por creatividad artística, sino por urgencia. Aquí escribe sobre el primer gran frío, dijo ella. La noche cayó como un saco de carbón. En la mañana, los niños lloraban porque no sentían los dedos. Los hombres fingían que no dolía. Las mujeres dejaron de fingir. Tragué saliva. No había necesidad de describir amputaciones para entender lo que venía. El frío es un animal paciente. Primero te quita sensación, luego te quita futuro. Jacob se movió hacia una ventana pequeña del cobertizo. La limpió con el antebrazo. Miró afuera como si buscara algo que ya sabía que no estaba. Mi padre contaba que hubo un invierno en que la gente caminaba en trapos, dijo. Y la nieve se metía, se quedaba, se derretía y se congelaba otra vez. Dentro del zapato, dentro del pie, dentro del alma. La mujer mayor asintió y cambió de página. Y ahí, como si el guión se volviera personal a propósito, apareció una fecha escrita grande, casi gritada, 27 de noviembre. Mi estómago dio un salto. ¿Esta fecha?, murmuré. Ella tocó el número con la yema del dedo. El primer día en que la nieve dejó de ser bonita y se volvió sentencia, dijo. Aquí, el 27 de noviembre se recuerda porque ese año fue el día en que la gente entendió que no iba a ser un invierno normal. Stepan escribió, hoy el suelo cruje como pan duro. Si no hacemos Valenki, enterramos a alguien antes de Año Nuevo. Yo miré mis propios Valenki puestos, sentí el calor, y por un segundo me dio vergüenza hasta respirar. ¿Y qué hizo Stepan?, pregunté. La mujer mayor me miró como si yo estuviera preguntando, ¿y qué hizo el agua cuando ardía la casa? Se volvió loco trabajando, dijo. No él solo. Todos, Pavel, el padre de Yakov, mi madre, mis tías, mujeres que no sabían técnica, pero sabían urgencia. Metían lana en agua hirviendo con las manos desnudas, rodaban el fieltro con los antebrazos, se quedaban sin uñas, sin piel, sin sueño. Su voz se quebró un segundo, pero no lloró. Era un llanto que ya se había gastado. Hay otra frase, añadió. En la noche la estufa se apaga, pero el fieltro sigue caliente. Lo abrazamos como se abraza a un niño. Ese fue el primer verdadero héroe que entendí. No un hombre, no un inventor, sino un grupo de personas que decidió que el invierno no les iba a robar a los suyos sin pelea. Y entonces llegó el primer gran giro moral. La libreta no hablaba de gloria, hablaba de deuda. La mujer mayor señaló una lista en la página. Nombres, cantidades, medidas. Stepan anotaba quién recibía Valenki, dijo. No por control, por promesa. Si vuelven mis pies, vuelvo, escribió. Y debajo, si vuelven los pies de los otros, yo también vuelvo. Era su manera de decir, si el pueblo vuelve a caminar, yo existo. Yo noté que algunas líneas estaban tachadas, nombres cruzados, como si algo hubiera salido mal.
¿Qué pasó con los nombres tachados?, pregunté. Yakov no apartó la mirada de la ventana. Los que no volvieron, dijo. Se hizo un silencio pesado. En ese silencio, escuché a lo lejos un zumbido tenue, el dron, y una voz amplificada desde la plaza, como eco de circo en un funeral. Max Flash ya estaba calentando al público. La mujer mayor cerró la libreta como quien tapa una herida para que no se vea. ¿Usted quería héroes?, me dijo, y había algo duro en su tono. Los héroes aquí no tienen estatuas, tienen callos y fotografías borrosas, pero sin ellos, la fiesta estúpida no existiría. La frase me atravesó porque me devolvió mi propio veneno. Y en vez de ofenderme, me sentí descubierto. ¿Y el día del Balenok?, pregunté. ¿Quién decidió convertir esto en celebración? La mujer mayor soltó aire, como si cargar esa respuesta le hubiera pesado años. Yo, dijo. Me quedé quieto. Yakov la miró, pero no con sorpresa, con reconocimiento. Yo, en cambio, sentí que la historia me mordía la nuca. ¿Usted?, repetí. Ella asintió. Me llamo Lidia, dijo. Y sí, yo lo hice. No porque me desperté un día con ganas de celebrar botas. Lo hice porque me harté de ver cómo olvidábamos. Se sentó en el banco del cobertizo. El gesto era cansado, como si de pronto los años se le cayeran encima. Después vinieron tiempos distintos, continuó. Ya no era ese invierno de Stepan, ya no era hambre, pero vino otra cosa, desprecio. La gente empezó a comprar zapatos brillantes que prometían todo. Empezaron a decir que el Balenok era de paletos, que era de museo, que era pobre. Yo pensé en Max Flash con sus gafas de sol. Lo vi de pronto como parte de ese desprecio. Y luego llegó un año, dijo Lidia, en que el taller casi cerró. La máquina se oxidó, la lana se tiró, los jóvenes se fueron. Jacob se quedó porque alguien tenía que quedarse, y yo miré los Balenki de mi padre, guardados en un armario, y pensé, si esto se muere la forma en que sobrevivimos. Abrió la libreta otra vez, pero no para leer, para mostrar una foto pegada con cinta, una foto vieja, con niños alineados en la nieve, cada uno con Balenki enormes, torpes, como si llevaran pequeñas casas en los pies. En el centro, un hombre alto con gorro, serio. Lidia tocó ese rostro con los dedos. Él es mi padre, dijo. Y no era Stepan, pero Stepan le hizo los primeros Balenki. Mi padre siempre decía, a mí me enseñaron a caminar con fieltro. Miré la foto. Y ahí, como un latigazo, vi el apellido escrito al reverso de la imagen, el mismo que en el papel, el mismo que yo asociaba con Max Flash. Entonces, Maxim... empecé. Lidia me cortó con un gesto. Maxim es nieto de alguien, dijo. Y eso es lo que más me duele, porque de niño venía aquí, lo veo aún, con la nariz goteando, con el abrigo demasiado grande, corriendo por la plaza con Balenki que le quedaban enormes y se le caía la nieve dentro. Y aún así, se reía, estaba caliente, estaba vivo. Yakov apretó la mandíbula. Y luego se fue, dijo, y volvió con una cámara como arma. Yo sentí un sabor amargo, porque yo también había vuelto con una cámara como arma, solo que ahora la bala me apuntaba a mí. ¿Cuándo empezó el día del Balenok?, pregunté, tratando de anclarme a datos, a estructura, a algo que me protegiera de la emoción. Lidia miró hacia el techo del cobertizo, como si allí estuviera escrito el calendario. Empezó como una trampa, dijo. ¿Una trampa? Sí, sonrió por primera vez, pero era una sonrisa triste. Una trampa para que la gente viniera, me explicó. Un año, cuando el pueblo estaba apagado, cuando el taller estaba por morir, ella trabajaba en la biblioteca. Nadie entraba. Los niños preferían pantallas, los adultos preferían olvidar. Entonces pensó, si lo llamo exposición de artesanía, no vendrá nadie. Si lo llamo clase de historia, me escupen. Pero si lo llamo fiesta. Escribí un cartel a mano. Día del Balenok, dijo. Puse la fecha 27 de noviembre, porque era el día que mi padre repetía como advertencia. Y porque yo quería que el frío fuera parte de la lección. El frío no deja mentir. Yo imaginé a Lidia pegando ese cartel en un poste, sola, con las manos heladas. La imaginé riéndose de sí misma. ¡Qué idiotez! ¡Una fiesta de botas! Y aún así, haciéndolo igual. Eso es heroísmo a veces. Hacerlo ridículo porque lo necesario ya no funciona. El primer año vinieron 20 personas, continuó. Hicimos té, pusimos Balenki viejos en una mesa. Conté la historia de Stepan y de Pavel. Nadie aplaudió, solo escucharon. Y al final, una madre se me acercó y me dijo,
mi niño no tiene botas para ir a la escuela. Yo miré la mesa y le di un par. Se me apretó el pecho. ¿Y luego? Luego vinieron más, dijo. No por tradición, por necesidad. Porque aquí el invierno sigue siendo enemigo, aunque tengas internet. Y el día del Balenok se volvió algo raro. Una fiesta que también es un banco de ayuda. La gente trae balenki viejos, lana, dinero, lo que pueda, para que ningún niño camine en trapos. Ese detalle me golpeó como un puñetazo. La fiesta estúpida era una red de supervivencia disfrazada de celebración. Una máscara amable para una realidad dura. Y entonces el conflicto con Max Flash tomó otra forma. Él no solo quería contenido, podía romper algo real. Mi teléfono vibró otra vez. Mensaje del editor. Recuerda, necesito giro, conflicto, emoción, y el final debe ser brutal. Brutal. Sí, brutal estaba siendo. Miré la hora, 18:54. Max Flash dijo que a las 20 revelaría el secreto del Balenok, le dije a Lydia. Ella no pareció sorprendida, pareció cansada. Su secreto es un robo, dijo. Él quiere ese Balenok negro, quiere el papel, quiere decir, es mi familia, es mi derecho. Y quizás legalmente pueda gritarlo, pero moralmente es un saqueo. Jacob golpeó la mesa con la palma y el sonido retumbó en el cobertizo. Ese Balenok no es un trofeo, dijo. Ese Balenok es una promesa. Si lo saca de aquí para exhibirlo como chiste, es como sacar un hueso de una tumba para hacer un llavero. Se me revolvió el estómago. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté, y la pregunta me salió en plural sin que yo lo eligiera. Lydia me miró fijo. Usted tiene una cámara, dijo. Úsela como escudo, no como cuchillo. No sé por qué, pero esa frase me dio un impulso animal. Como si alguien me hubiera devuelto una opción. No ser igual. Necesito filmar su historia, dije. La de Stepan, la de su padre, la del primer día del Balenok. Pero, miré la hora otra vez. Tengo que entregar antes de medianoche, y él va a publicar antes de mí. Jacob resopló. Entonces no compita en su juego, dijo. Cambie el juego. Lydia se levantó. Se acercó al Balenok negro y lo sostuvo contra su pecho un segundo. Parecía pequeño frente a ella, pero el gesto era enorme. A las 20 él quiere un escenario, dijo. Nosotros también lo tenemos, pero no en la plaza, no con micrófono. La prueba de la pisada se hace en silencio, y el que la ve, entiende. Yo tragué saliva. ¿La prueba? ¿Con quién? Jacob me miró a los ojos, y ahí estaba el golpe definitivo. Con usted. Me quedé helado. ¿Yo? ¿Por qué yo? Lydia contestó antes que Jacob, y su voz fue cuchillo suave. Porque usted llegó aquí llamándolo idiota. Porque usted se puso estos balenkis sin darse cuenta. Porque usted encontró el papel. Porque el frío no elige a los puros. El frío elige a los que están presentes. Sentí una mezcla de orgullo y terror, como si me hubieran elegido para un ritual que no quiero entender. ¿Qué implica la prueba?, pregunté. Jacob señaló la máquina. Implica caminar donde Stepan caminó, dijo. Implica entrar al bosque un tramo, hasta la piedra del regreso. Implica volver antes de las 20 Tarosa con el Balenok negro, sin que se abra, sin que se raje, sin que se humedezca por dentro. Si vuelve con el fieltro vivo, demuestra que lo que Stepan hizo todavía funciona. Si no, se encogió de hombros. No habrá historia, solo habrá un objeto viejo. ¿Y por qué antes de las 20:00? Pregunté, aunque lo sabía. Lydia apretó los labios. Porque a las 20:00 Maxim intentará llevárselo, dijo. Si el Balenok nace hoy ante testigos, si cumple su promesa, será más difícil arrancarlo como chiste. La gente no protege reliquias, protege milagros. La palabra milagro me puso nervioso, pero entendí la lógica. La emoción crea defensa. Miré la hora, 19:03. Tenía menos de una hora para entrar al bosque, volver, grabar y además enfrentar a Max Flash. Y luego aún me quedaba el desafío final, subir el video con señal miserable antes de las 23:59. El tiempo no era un detalle, era un depredador. Lydia me puso el Balenok negro en las manos. Estaba frío por fuera, pero cuando lo abracé, sentí algo tibio en el interior, como si hubiera guardado calor de otras piernas. No lo trate como objeto, dijo. Trátelo como promesa.
Yakov me metió en el bolsillo un pequeño paquete de tela. Grasa de lana y cera, dijo. Si la nieve se pega, pase esto por fuera. No lo moje. No lo deje respirar demasiado frío. Yo asentí, aunque mi cabeza estaba girando. ¿Y si Max Flash? Empecé. No terminé, porque en ese momento la puerta del cobertizo vibró con un golpe fuerte. 1, 2, 3. Igual que la puerta del taller, pero más agresivo. Un golpe de «abran o lo rompo». Yakov y Lidia se miraron. «Ya llegó», susurró Lidia. Mi pulso se disparó. La escena se volvió película de asalto. Yo apreté el balenoc negro como si fuera un arma, y al mismo tiempo me sentí absurdo. ¿Defendiendo una bota? El golpe se repitió. Y esta vez, una voz conocida entró como humo. «¡Lidia! ¡Yakov! No sean dramáticos. Solo vengo a contar una historia bonita». La voz de Max Flash, sonriente, peligrosa. Yakov caminó hacia la puerta, pero Lidia lo detuvo con una mano. Me miró a mí. «Salga por atrás», susurró. «Ahora». «¿Qué?», dije. «La prueba», insistió. «Si se queda, él lo enreda. Él habla como red. Usted se queda pegado y ya no sale». Sentí el impulso de enfrentar a Max Flash en ese instante, de demostrar que yo también sé pelear. Pero recordé su llamada. Sería una pena que se perdiera. Recordé el reloj. Recordé que mi ego no puede ser el protagonista si de verdad quiero contar esto. Asentí. Yakov abrió una puerta trasera que daba a un patio estrecho. El frío me mordió la cara. Lidia me empujó un gorro en la cabeza y una bufanda en el cuello. «Grabe todo», dijo. «Pero sobre todo, vuelva». Yo corrí. La nieve crujía como vidrio. El bosque estaba a pocos minutos, una línea negra de árboles que parecía tragarse la luz del pueblo. Me metí entre los troncos. El silencio cambió. Ya no había zumbido de dron. Ya no había risas. Solo mi respiración y el sonido de mis pasos en nieve. Y ahí, con el balenoc negro apretado contra el pecho, empecé a entender la vida de Stepan sin leer más páginas. La vida de alguien que camina cuando caminar duele, porque quedarse quieto duele más. El viento se coló entre ramas. Sonaba como susurros. Pensé en Max Flash en el cobertizo, sonriendo, diciendo, «Esto es mío». Pensé en Lidia plantada como un árbol, diciendo, «Esto es de quien lo recuerda». Pensé en Yakov, heredero de manos que trabajaron hasta sangrar, y pensé en mí, con mis manos suaves, con mi cámara, con mi plazo ridículo de 23:59. El bosque no me dio tiempo para filosofar. A los 10 minutos, la nieve empezó a espesarse. Se pegaba a mis pantalones. La luz bajaba rápido. Y entonces vi la piedra del regreso. Una roca grande, cubierta de hielo, con marcas talladas. No eran letras bonitas, eran cortes. Como si alguien hubiera escrito con cuchillo. Me acerqué. Pasé los dedos por una marca que parecía un número. Tal vez era una fecha. Tal vez era un nombre. Tal vez era solo una prueba de que alguien, alguna vez, estuvo aquí y volvió. Saqué la cámara y grabé mi mano sobre la piedra. Mi voz tembló cuando hablé. Aquí alguien decidió que volver era un acto. Que no es automático, que se gana. Me guardé la cámara y miré el balenoc negro. Recordé la frase, «Si mis pies vuelven, yo vuelvo». Era una frase de hombre joven, pero suena como viejo porque la desesperación envejece rápido. Y entonces el twist físico. El cielo empezó a soltar nieve fina, casi polvo, pero la nieve fina es traicionera, se mete en todas partes, y yo tenía que volver sin que el balenoc se humedeciera por dentro. Pasé la cera por fuera, rápido, con dedos torpes. Regresé a paso rápido, casi corriendo. Cada minuto me sonaba como un tic-tac en la lengua. 19:27, 19:31, 19:34. La batería del teléfono bajaba. El frío se comía la energía como si fuera pan. Cuando salí del bosque, vi las luces del pueblo más intensas. Y vi algo que me heló de nuevo, más que el viento. En el camino, delante del cobertizo, había huellas de neumáticos frescos. Y una sombra moviéndose. Una figura alta. Un dron levantándose desde el patio, zumbando como mosquito. Max Flash había salido. Corrí más. Me acerqué al cobertizo y escuché voces. Lidia discutía. Yakov gritaba. Y la voz de Max Flash flotaba por encima, calmada, como la de alguien que siempre se cree dueño de la escena. «Solo es un objeto, Lidia. No seas teatral. Mi abuelo me habló de Stepan, ¿sabes?
Esto es historia familiar. Déjame llevarlo, lo mostraré al mundo. Millones lo verán. ¿No es eso lo que querías? Atención. Me detuve en seco. La frase era veneno dulce. Millones lo verán. Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo qué? ¿Como meme? ¿Como circo? Apreté el Balenoc negro y entré al patio. Max Flash me vio de inmediato. Sonrió más ancho, como si yo fuera exactamente la pieza que le faltaba al rompecabezas. «Ahí está el explorador», dijo levantando su cámara. «Chicos, miren esto. El tipo que vino a burlarse ahora está haciendo peregrinación al santuario de la bota». Yo sentí ganas de romperle el dron con una piedra, de verdad, pero respiré. Recordé lo que Lidia me dijo. Escudo, no cuchillo. Levanté la cámara hacia él. Lo enfoqué. Hice algo que él no esperaba. No le respondí con insulto. Le respondí con silencio. Con esa clase de silencio que obliga al otro a seguir hablando hasta que se desnuda solo. Max Flash parpadeó. No le gusta el silencio. Los payasos mueren sin público. ¿Volviste con el Balenoc?, preguntó, y por primera vez su voz sonó menos segura. Lidia me miró. Yakov me miró. En esos ojos había una súplica. Que no se haya muerto la promesa. Yo bajé la vista al Balenoc negro. Lo abrí un poco. Metí la mano. El interior estaba tibio, seco, vivo. Sentí el fieltro firme, compacto, como si hubiera pasado una prueba invisible. Levanté la vista y dije despacio. Volvió. Y en ese instante, aunque no hubo música ni fuegos artificiales, el aire cambió. Jacob soltó el aliento como si hubiera estado conteniéndolo desde hace años. Lidia se llevó una mano a la boca. Max Flash frunció el ceño como si le hubieran arruinado un chiste. ¿Y qué?, soltó él rápido, intentando recuperar control. Eso no prueba nada. Es una bota vieja. Yo puedo comprar 100. Jacob dio un paso adelante. Sus manos enormes se cerraron en puños. No puede comprar esto, dijo, porque esto no se vende. Esto se cumple. Max Flash se rió, pero la risa le salió un poco rota. ¿Cumplir? ¿Qué están haciendo, una secta? Esto es contenido, Jacob, contenido, y yo sé cómo se hace. A las 20:00 voy a contar la historia y ustedes van a agradecerme. Miré la hora. 19:52. 8 minutos. El tiempo volvió a apretar como garra. Mi editor quería final brutal. Max Flash quería revelación. Lidia quería protección. Jacob quería respeto. Y yo necesitaba decidir qué historia estaba contando. Y entonces Lidia hizo el movimiento más inesperado. Se acercó a Max Flash, le tocó el brazo con una suavidad que desarmaba. «Maxim», dijo, usando su nombre real, sin apodo. «¿Te acuerdas cuando tenías 7 años y te caíste en la nieve frente a la escuela? ¿Te acuerdas cómo llorabas porque la nieve se te metió en los balenki y decías que te quemaba de frío?» Max Flash se quedó quieto un segundo. Su cara se tensó. Ese recuerdo le pegó donde no hay filtro. «Yo te llevé a mi casa», continuó Lidia. «Te puse los pies junto a la estufa, te di té. Y tu abuelo me dijo, gracias, Lidia, sin estos balenki, el niño se enferma. ¿Te acuerdas? ¿O ese recuerdo no da likes?» Hubo un silencio de esos que duelen. Incluso el dron pareció bajar el zumbido. Max Flash tragó saliva, y por un segundo vi al niño detrás del influencer. Luego el niño se escondió otra vez. «No mezcles cosas», dijo él más bajo. «No uses mi infancia para tu teatro». Lidia lo miró con una tristeza feroz. «No es teatro», dijo. «Es lo único que te queda para no volverte vacío». 19:57. Max Flash miró su teléfono, nervioso. Miró hacia la plaza, donde seguramente tenía gente esperando su secreto. Su reloj lo tironeaba igual que el mío, y ahí llegó el twist final de esta parte. Él no quería solo el Balenoc por historia, lo quería por miedo. «Si yo no lo cuento, otro lo contará», escupió. «Y si tú lo cuentas», me señaló, «me dejas como ladrón, ¿entiendes? Yo necesito salir como héroe, es mi apellido. Es mi sangre». Mi corazón dio un golpe. Sangre, apellido. De pronto todo cuadró. No era solo oportunismo, era una guerra por identidad. ¿Por quién tiene derecho a decir yo vengo de esto? Jacob lo miró con desprecio. «La sangre no te da honor», dijo. «Te da origen. El honor se trabaja». 19:59. La voz del altavoz en la plaza subió de volumen a lo lejos. La multitud rugió.
El show de Max Flash estaba empezando sin él. Él miró a Lidia, a Yakov, a mí, y en su cara apareció una decisión rápida, desesperada. «Dame el Balenok», dijo, extendiendo la mano hacia mí. «Ahora, o te juro que hago que parezca que lo robaste, que lo falsificaste, que inventaste el papel. Tengo seguidores, tengo voz. ¿Quién te va a creer a ti?» Sentí el golpe frío del chantaje. Era su verdadero talento, convertir el aire en amenaza. Apreté el Balenok negro contra el pecho. Y sin pensarlo demasiado, hice lo único que se me ocurrió para no caer en su juego. Levanté la cámara y apunté directamente a su cara. «Dilo otra vez», le pedí con voz tranquila. «Para que se escuche bien». Max Flash se quedó inmóvil. Lo vi calcular. Si repite, queda grabado. Si no repite, pierde el control. Su sonrisa se rompió como hielo fino. Lidia susurró, casi sin mover los labios. «Escudo». Yo seguí grabando. Jacob se colocó a mi lado, enorme, como pared. Max Flash dio un paso atrás. Y por primera vez en todo el día, no parecía el rey del escenario. Parecía un hombre al borde de caer en su propio agujero. El altavoz de la plaza gritó su nombre. La gente lo llamaba. El tiempo lo quemaba. Él me miró con odio y miedo mezclados, y soltó una frase antes de irse que me dejó la piel helada. «A medianoche, nadie se acordará de tu moral. Solo se acordarán de quién fue primero». Y salió corriendo hacia la plaza, dejando el patio con un silencio espeso. Yo miré la hora. 20:01. La prueba se había hecho. El Balenok había vuelto. Pero la guerra no había terminado, porque ahora yo tenía una historia que podía salvar algo, o destruirlo si la contaba mal. Y además, seguía teniendo el reloj de mi editor. 23:59. Lidia me tocó el hombro. Sus ojos brillaban, pero no de alegría, de responsabilidad. «Ahora ya lo sabe», dijo. «Los héroes no son los que gritan, son los que sostienen». Yakov miró hacia la plaza, donde el show rugía. «Y ahora», dijo, «viene lo peor, porque la gente ama el ruido, y el ruido, cuando se come una historia, la deja sin huesos». El peor que dijo Yakov no era una amenaza dramática, era un diagnóstico. Lo entendí en cuanto puse un pie en la plaza a las 20:05 y vi lo que el ruido le hace a las cosas frágiles. Las aplasta, las convierte en confeti. La misma plaza que antes me parecía un decorado ridículo, ahora era un organismo vivo. Luces colgadas entre postes, una cinta de bombillas amarillas parpadeando como si el invierno tuviera pulso. Un samovar enorme echando vapor, tan alto que parecía la chimenea de un barco. La olla que había olido a pies seguía ahí, humeando, pero ahora el olor se mezclaba con pan caliente, con miel, con humo, con té fuerte. Niños corriendo con gorros que les tapaban los ojos. Abuelos con mejillas rojas como manzanas. Y, en el centro, una figura que dominaba el aire como si la plaza le perteneciera. Max Flash, sobre el escenario, con micrófono, con su sonrisa afilada, con el dron orbitándolo como un satélite obediente. «Hoy les voy a contar el secreto del Balenok», gritaba. «El secreto que nadie se atreve a decir». La gente se reía. Claro que se reía. El invierno te obliga a reírte para no temblar. Y él sabía manejar esa cuerda. Tiraba del chiste, soltaba un «¡qué locura!». Levantaba un Balenok decorado como si fuera un trofeo de guerra. Yo sentí el impulso de correr al escenario, arrancarle el micrófono y contarles todo. El papel, la promesa, la prueba, el chantaje. Pero vi a Lidia a un lado de la plaza, quieta, con los labios apretados. Vi a Yakov como una montaña humana entre la multitud, vigilando como si esperara un golpe, y entendí algo crucial. Si yo convertía esto en una pelea, el espectáculo me tragaba. En un espectáculo, el que grita mejor gana, no el que tiene razón. Así que hice lo que duele más cuando estás desesperado. Me obligué a mirar. Miré cómo se celebra hoy, de verdad, cuando la tradición no es un texto, sino un cuerpo en movimiento. A un lado de la plaza habían dibujado un carril en la nieve con ceniza negra. 2 filas de niños, cada uno con balenqui enormes que les quedaban como barcos. Un árbitro improvisado, un profesor con bufanda a rayas, levantó un brazo. «¡Carrera del Balenok!», anunció alguien con voz de feria. Los niños salieron disparados y fue un caos maravilloso. Pasos torpes, piernas cortas intentando dominar el peso del fieltro, cuerpos que se iban de lado como pingüinos borrachos.
Uno cayó de cara en la nieve y se levantó riendo, con los labios manchados de hielo. Otro se quedó atascado porque un Balenoch se le giró, y siguió avanzando como si nada, arrastrándolo como si llevara un animal dormido. Me acerqué, grabando. Y ahí apareció el primer detalle que el video fácil nunca muestra. En la meta no había medallas brillantes. Había una caja de madera, como una urna, con un letrero escrito a mano. La gente dejaba dentro guantes, bufandas, calcetines, lana, billetes doblados con vergüenza. No era un premio, era un gesto colectivo. El juego alimentaba algo real. En otro rincón, cerca del samovar, se había formado un círculo de mesas donde las mujeres mayores enseñaban a los adolescentes a decorar Valenki. Pinturas, hilos, botones, retazos. Un chico con auriculares dibujaba un lobo estilizado en fieltro gris. Una niña bordaba una flor roja con manos lentas, concentradas, como si la flor fuera una contraseña para entrar a un mundo que no se congela. Me acerqué lo suficiente para escuchar. Una abuela no decía, hazlo bonito, decía, cose fuerte, que aguante. Y esa frase, en ese contexto, era casi violenta. Que aguante. No el bordado, no el adorno, la vida. En el borde de la plaza, junto a una pared, habían colocado un Balenoch gigante, de madera, pintado de negro y azul, con una abertura como boca. La gente se hacía fotos metiendo la cabeza, como si el Balenoch se los fuera a tragar. Era ridículo. Sí, era exactamente el tipo de imagen que yo habría usado para burlarme. Pero ahora lo veía con otros ojos. El ridículo era una máscara, un truco para atraer a quienes no vendrían por historia. Entre risas y selfies había un hombre con lista en mano. Apuntaba nombres, tallajes, edad, y cuando alguien dejaba un par de Valenki en la caja, él anotaba, recibido. Yo lo seguí con la cámara, sin interrumpir. Lo vi caminar hacia una mesa cubierta con mantas. Debajo, pares ordenados por tamaño. Un banco de Valenki. Un inventario de calor. Max Flash, mientras tanto, seguía en su escenario construyendo su mito a gritos. Yo lo escuchaba de fondo como se escucha un televisor desde otra habitación. Dicen que el Balenoch es solo para campesinos. Mentira, el Balenoch es el zapato que conquistó el invierno. La frase era pegajosa, perfecta para titulares, y al mismo tiempo vacía, como espuma. Mi teléfono vibró con una notificación que logró colarse por la señal débil. Mi editor, otra vez. ¿Dónde estás? Necesito material ya. Y recuerda, el público quiere shock, no clase. Shock, sí. Pero el shock no tenía que ser sangre. Podía ser verdad. Miré la hora. 20:19. Tenía menos de 4 horas para grabar, armar una historia, editarla en condiciones miserables y subirla antes de las 23:59. Y peor, había otra cuenta regresiva. Max Flash ya estaba en vivo. Si soltaba su versión primero, su narrativa se pegaría como hielo. Me acerqué a Lidia. Ella estaba junto a la caja de donaciones, vigilando como si cada bufanda fuera un juramento. No puedo gritar más fuerte que él, le susurré. ¿Dónde hay señal? Lidia me miró como si yo le hubiera pedido un milagro. La señal, dijo, no es amiga del bosque ni de la plaza. Pero hay un lugar. Me señaló un edificio bajo, a una esquina, con una antena vieja clavada en el techo. Parecía una casa común. La escuela, dijo. En el pasillo del segundo piso, junto a la ventana del baño de niñas, a veces entra internet como un ratón. A veces, no siempre. La imagen era tan absurda que me dio risa. Ventana del baño de niñas. Ahí iba a decidirse mi trabajo. Ahí iba a morir o nacer mi video. Gracias, dije, y eché a correr. Mientras corría, escuché un rugido de la multitud. Volví la cabeza y vi a Max Flash levantar algo sobre su cabeza. Un papel. Un papel doblado, amarillento. Mi sangre se enfrió. No podía ser, pero lo era. El muy desgraciado tenía algún papel antiguo en la mano, agitándolo como bandera. «¡Esto es prueba!», gritaba. «¡Aquí está escrito el secreto!». Yo no escuchaba las palabras exactas, pero vi el gesto, convertir un documento en truco de magia, y mi pecho se llenó de pánico. Si él tenía otro papel, podía confundir a todos, podía decir cualquier cosa, podía ensuciarlo todo. Me metí entre la gente, empujando con cuidado, sin pedir perdón, porque el tiempo era una bestia en mi espalda. Me acerqué lo suficiente para ver el papel mejor. No era el mismo que yo había encontrado. Era demasiado limpio, demasiado entero. Un falso antiguo,
o un viejo papel usado como prop. Pero a la multitud le daba igual. Lo viejo, en manos del showman, se convierte en efecto. Y ahí ocurrió una escena que me enseñó cómo se celebra hoy, de verdad. Una niña pequeña tiró de la manga de su madre y señaló el escenario. «Mamá, ¿ese señor va a regalar Balenki?», preguntó. La madre la miró, cansada, y dijo, «No, ese señor regala palabras». La niña frunció el ceño, como si palabras fuera un sabor que no le gusta. «¿Y las palabras calientan?», preguntó. La madre se quedó callada. Y yo sentí que esa pregunta era una bala directa al corazón del asunto. Me aparté, ahogado por esa verdad simple, y fui a lo práctico. Grabar lo que nadie iba a grabar si solo buscaba chistes. Me fui al banco de Balenki. Lidia me dejó acercarme sin interrumpir. Empecé a filmar manos eligiendo tallas, probando, ajustando, atando una cuerda. Filmé pies pequeños entrando en fieltro como si entraran en una cueva tibia. Filmé una abuela soplando las manos de un niño antes de ponerle los guantes. Filmé una etiqueta colgada de un par. Talla 33, para Andrei, escuela, ruta larga. Eso era hoy. Eso era el presente de la tradición, logística del calor. Luego fui a la zona de juegos brutos, los que hacen reír a los que miran pero cuentan una historia sin decirla. El lanzamiento del Balenok. Un círculo marcado en nieve, y hombres y mujeres compitiendo por quién lanza el Balenok más lejos. El Balenok volaba pesado, girando en el aire como un cometa torpe, y caía con un golpe sordo que hacía temblar la nieve. La gente gritaba, se reía, aplaudía. Pero yo con la cámara vi otra cosa. El lanzamiento era un chiste solo en la superficie. Por debajo, era una demostración de peso, de resistencia, de esto no es espuma. Era una forma de decir, no celebramos lo delicado, celebramos lo que aguanta. Grabé también a un grupo de adolescentes haciendo tira y afloja con una cuerda, pero con Balenki gigantes puestos en las manos como guantes ridículos. Se resbalaban, perdían agarre, se caían, se levantaban. La nieve les pegaba en la cara. Y en medio de la risa, había un ritmo antiguo, caer y volver. La música cambió, una mezcla extraña. Un acordeón viejo tocando una melodía que parecía una broma triste, y encima un DJ joven metiendo un pulso electrónico suave. Nadie parecía escandalizado. Era como si el pueblo hubiera decidido que la tradición no es una cápsula cerrada, sino una cosa viva que puede bailar con lo nuevo. Esa fue otra clave de cómo se celebra hoy. No como museo, sino como injerto. Lo viejo no se protege con vidrio, se mezcla con el presente para no morirse. Volví a mirar el escenario. Max Flash seguía allí, y ahora su tono era más agresivo, como si el público se le escapara por momentos y él tuviera que apretar. «Y les digo algo más», gritó. «Este pueblo se cree dueño del Balenok, pero el Balenok es del mundo, y yo lo voy a mostrar al mundo». La frase sonaba noble, pero yo había visto su amenaza en privado. «Te haré parecer ladrón. Tengo seguidores. ¿Quién te va a creer?» El mundo era su excusa para adueñarse. Miré la hora. 21:04. Si quería ganar, no era con velocidad, era con un golpe de sentido. Recordé el momento de la prueba, el regreso del Balenok vivo, el cambio en los ojos de Jakov, la mano de Lidia en la boca. Eso no lo tenía Max Flash. Él tenía escenario, yo tenía latido. Pero, ¿cómo lo entregas sin sermón, sin parecer el moralista aburrido? Tenía que ser una historia que se escuche como cuchillo en una mesa, corta, clara, inevitable. Me fui corriendo hacia la escuela. El edificio estaba oscuro, pero una luz tenue salía de una ventana del segundo piso. Entré por una puerta lateral que chirrió como si el invierno la hubiera oxidado por dentro. El pasillo olía a tiza y calefacción barata. Subí escaleras. Mis Balenki sonaban distintos en el piso de madera, más suaves, como si el fieltro pidiera permiso. Encontré el baño de niñas por el dibujo de una flor en la puerta. Me metí en el pasillo y busqué la famosa ventana. Ahí estaba, una ventana pequeña, con hielo en las esquinas, y un radiador debajo que tosía calor. Saqué el teléfono. Una rayita de señal. 2. Se fue. Volvió. Como un pez asomando la cabeza para respirar. «Vamos», susurré sin saber a quién le hablaba. Abrí el editor de video. Mis manos temblaban por el frío y por la adrenalina. La batería de la cámara estaba en rojo. Conecté todo como si estuviera montando una bomba. Empecé a revisar clips. Niños con Balenki, banco de donaciones, carrera, lanzamiento, manos cosiendo fuerte,
vapor del samovar, la pregunta de la niña. ¿Las palabras calientan? Esa pregunta se convirtió en el eje. Era el disparo perfecto. No era mía, era de una niña. Y era brutal. Necesitaba un contraste. La feria ruidosa contra el núcleo silencioso. Y ahí, recordé que yo tenía algo que Max Flash no podía fabricar sin incriminarse. Su amenaza en llamada. Y el rostro de Max Flash cuando yo le pedí que repitiera. Tenía su silencio. Tenía su cálculo. Tenía su máscara resbalando. No podía convertirlo en exponer a alguien, como chisme barato. Tenía que convertirlo en espejo, el ruido contra el calor. Monté la primera secuencia. Mi llegada arrogante, sin repetir la historia entera, solo un par de planos. Mi cara burlona, un balenoc apilado, mi paso torpe. Luego el olor del samovar, la risa de los niños, la carrera, la caja de donaciones y la pregunta de la niña. De ahí salté a manos trabajando fieltro, sin volver al origen, solo como presente. Y después el banco de Valenki. Pies entrando, un niño mirando hacia arriba, respiración de alivio. Y entonces, como un martillazo, un plano de Max Flash gritando, ¡Yo lo mostraré al mundo! Y pegado a eso, un silencio. Jacob diciendo fuera de cámara. Yo tenía su frase grabada en el patio, sin repetición larga. No se compra esto, se cumple. La historia no necesitaba más, era una daga. Palabras versus calor. Miré la hora, 22:13. Me quedaban menos de 2 horas para entregar, y aún no había subido nada. El internet iba y venía como un animal asustado. Exportar el video podía fallar, subirlo podía morir a mitad. Mi editor iba a explotar. Max Flash ya debía haber publicado algo. Yo podía perder por técnica, no por historia. Y ahí llegó el último giro, el más cruel. El archivo exportado pesaba demasiado. La señal de ratón no podía con eso. Me entró un pánico físico, ese pánico donde el cuerpo se vuelve estúpido. Te sudan las manos, se te traba la garganta, te dan ganas de golpear la pared. Estuve a punto de destruir el teléfono contra el radiador. Entonces recordé algo que Lidia había dicho sin decirlo. La tradición no se protege con vidrio, se adapta, se injerta, se hace con lo que hay. Bajé la calidad, recorté. Quité todo lo que no fuera esencial. Dejé solo lo imprescindible, el contraste, el latido, la pregunta de la niña, el banco de Valenki, el sonido del fieltro contra la nieve, el vapor, y ese silencio que pesa más que un grito. Era feo en términos técnicos, pero era verdadero. Exporté de nuevo. El teléfono se calentó como si estuviera enfermo. Lo sostuve con ambas manos, como se sostiene un animal que está por morir. Cuando terminó, vi la hora. 22:41. Abrí la plataforma. Intenté subir. La barra avanzó un 3%. Y se detuvo. Se quedó quieta como una burla. No, susurré. Se cayó la señal. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil, con una rabia que me quemaba la boca. Abajo, en la plaza, la gente seguía celebrando. Y yo, encerrado en un pasillo escolar junto a un baño, perdiendo mi carrera contra el tiempo. Mi editor volvió a escribir. Max Flash ya publicó. Tiene 200,000 vistas en 30 minutos. ¿Dónde estás? Me reí. Me salió una risa mala, de derrota. En ese instante, escuché pasos en el pasillo. Me giré con la adrenalina subiendo. Pensé que era el guardia, o peor, alguien de Max Flash. Pero era una chica adolescente, con una caja en las manos. Me miró, vio mi cara pálida, vio el teléfono, y entendió sin preguntar. ¿Internet? Dijo. Asentí. Ella levantó la caja. Era un router portátil, viejo, con cinta adhesiva. En la sala de informática a veces hay mejor señal, dijo. Pero hay que ponerlo en la ventana del tercer piso, arriba del armario. Si no, no agarra. ¿Por qué me ayudas? Pregunté, y mi voz sonó ridícula. Ella encogió los hombros. Porque hoy me dieron Valenki para mi hermano, dijo. ¿Y por qué ese tipo de la plaza habla mucho y no ayudó a nadie? Usted, al menos corre. No supe qué decir. La seguí. Subimos al tercer piso. La sala de informática estaba helada, con ordenadores viejos cubiertos de polvo. La chica trepó a una silla, luego al armario, estiró los brazos y puso el router contra el vidrio, como si fuera una ofrenda al cielo. Una luz parpadeó. Ahora, dijo. Rápido. La señal apareció. 3 rayas estables. No perfectas, pero estables. Lo suficiente para un milagro pequeño. Volví a intentar subir el video. La barra avanzó. 5%,
12%, 19%. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas como un preso. Miré la hora. 23:08. La barra. 37%. El teléfono vibraba. El mundo se redujo a un número y una barra azul. Abajo, el pueblo seguía. Y de pronto, escuché algo lejano. Un canto. No de escenario, sino de círculo. Una canción simple, repetitiva, que se canta para acompañar algo. La chica miró por la ventana. «Están haciendo lo de las velas», dijo. «¿Qué velas?» Cada año, a esta hora, ponen velas dentro de un Valenok gigante y las llevan hasta el banco de Valenki, explicó. No es religioso, es como decir que el calor pasa de mano en mano. Esa imagen me rompió por dentro. Velas dentro de fieltro, fuego domesticado, luz protegida por lana. La metáfora era demasiado perfecta. Miré la barra. 71%. ¿Max Flash lo hace?, pregunté. La chica se rió. Él no sabe cargar nada, dijo. Él solo sabe mostrar. Miré la barra. 86%. Mi editor mandó otro mensaje. Si no subes algo antes de medianoche, estás fuera. Quise contestarle. Estoy intentando salvar algo que tú no entiendes. Pero no había tiempo para orgullo. Solo para terminar. La barra. 93%, 97%, 99%. Se quedó en 99% durante un segundo que duró como un invierno entero. Yo casi dejé de respirar. Y entonces, publicado. 23:27. Sentí una descarga rara, alivio y vacío. Como cuando sobrevives a un accidente y te das cuenta de que sigues vivo, pero no sabes qué hacer con eso. Bajé a la plaza con la chica. La celebración estaba en su punto más extraño y más hermoso. Un grupo de personas caminaba despacio, llevando un Valenok gigante de madera con velas dentro. La luz temblaba en el aire frío. Las caras se veían más suaves, más humanas. El canto era bajo. No era show, era continuidad. Y ahí, en esa procesión lenta, vi a Max Flash a un lado del escenario, mirando su teléfono con la mandíbula tensa. Su video seguía corriendo, sí, pero su energía había cambiado. Había publicado primero. Había ganado el sprint, pero en su cara no había triunfo, había hambre. Se cruzaron nuestras miradas. Yo esperaba odio, esperaba burla, pero vi algo que no había visto antes, duda. El tipo que siempre es dueño del aire, por un segundo, parecía no saber si su aire valía algo. La procesión llegó al banco de Valenki. La gente dejó las velas alrededor. La luz iluminó pares ordenados, como si fueran un pequeño ejército de calor listo para salir. Lidia estaba allí, Yakov también. No me buscaron con la mirada de ¿ganaste? Me miraron con la mirada de ¿sostuviste? Yo me acerqué a Lidia. Subí el video, le dije. Ella asintió. No sonrió grande. Sonrió como quien se permite un milímetro de descanso. Entonces ya no puede ser solo circo, dijo. Yakov me puso una mano en el hombro. Pesaba como una promesa. Ahora entiende por qué esto parece ridículo desde afuera, dijo. Lo ridículo es el disfraz, para que los que tienen vergüenza de necesitar puedan venir igual. Miré los juegos, la gente, el samovar, las mesas de bordado. Vi a una mujer reírse mientras lanzaba un Valenok. Vi a un niño apretar su nuevo par contra el pecho como si fuera un regalo de otro planeta. Vi adolescentes con música moderna bailando junto a abuelos que aplaudían sin ironía. Y entendí cómo se celebra hoy, en una frase que no suena bonita, pero es verdad. Se celebra haciendo que el invierno no gane. No se trata de adorar una bota, se trata de construir durante unas horas un lugar donde el frío no manda. Un día al año donde la gente se recuerda que puede organizar calor, repartirlo, enseñarlo, coserlo, tirarlo por el aire como chiste y aún así respetarlo. Mientras la gente cantaba, mi teléfono vibró con notificaciones, comentarios, compartidos. No eran millones en media hora como Max Flash, eran menos, pero eran distintos. Eran frases que no buscan reírse, buscan quedarse. Leí uno que me dejó helado. Yo también me reía del Valenok, hasta que vi que era un banco de calor. Otro decía, las palabras no calientan, las manos sí. Miré a Max Flash otra vez. Estaba rodeado de dos chicos que le pedían fotos. Sonreía por reflejo. Pero su mirada se iba de vez en cuando hacia el banco de Valenki, hacia la procesión de velas, hacia Lidia. Y por un segundo, me pregunté si el niño de 7 años que se cayó frente a la escuela todavía vivía en algún rincón de su pecho,
temblando. A las 23:49, cuando el aire ya olía a final de fiesta y a nieve más dura, Lidia me llamó con un gesto. Me llevó a la carpa donde todo había empezado, donde el olor a lana y vapor me había dado asco. Ahora olía a casa. En la mesa había un par de balenqui nuevos, pequeños, sin decorar. «Para usted», dijo Lidia. Yo levanté las manos, instintivamente. «No, yo no son regalo», me cortó. «Son recordatorio, para que no vuelva a decir fiesta idiota sin pensar». Los tomé. Pesaban. Pesaban como pesa una historia cuando ya no puedes fingir que es solo contenido. Mi editor mandó un último mensaje a las 23:57. «Ok, se salvó. Mañana hablamos». Yo miré la plaza una última vez. La gente recogía mesas, apagaba luces, guardaba balenqui gigantes, cerraba cajas. El ruido se iba. El frío volvía a ser frío. Pero había algo que se quedaba, invisible. Una red de manos que, por unas horas, había ganado. Y ahí, sin micrófono, sin escenario, sin música épica, me salió la frase que necesitaba para cerrar la historia. No como lección, sino como confesión. Tal vez el idiota era yo. Porque yo vine buscando reírme de una bota, y me fui con los pies calientes y la garganta apretada, entendiendo que hay celebraciones que se disfrazan de ridiculez solo para que la gente no tenga miedo de admitir lo más humano de todo, que necesitamos calor, y que a veces el calor se llama tradición.